Para iniciar, hay que precisar que las propuestas arquitectónicas son desarrolladas en dos niveles, anteproyecto y proyecto. Es en el nivel de anteproyecto donde se realiza la compatibilización de los estudios básicos, estableciendo así las condiciones en las que se realizará el programa, el dimensionamiento y el diseño de la propuesta arquitectónica. El desarrollo del anteproyecto consta de tres partes. La concepción del anteproyecto, en este caso, es desde la formulación en el banco de inversiones, la compatibilización de los 6 estudios básicos para definir los lineamientos y el sustento de la propuesta arquitectónica, y el desarrollo del expediente técnico conforme a las normativas vigentes. Debemos revisar que la concepción del proyecto corresponda a lo indicado en la Directiva número 001/2019, la cual indica que se le brindará asistencia técnica a las instituciones educativas de educación básica regular y educación básica especial. Es importante revisar que el proyecto de inversión cumpla con lo indicado en la directiva al momento de estar solicitando la asistencia técnica, ya que la concepción del proyecto de inversión no podrá ser modificado. De acuerdo a la directiva, los proyectos podrán contar con los siguientes niveles educativos, ¿no? Para educación básica regular tenemos inicial, primaria y secundaria, y para educación básica especial tenemos lo que es inicial y primaria. Acá tenemos un ejemplo de un proyecto formulado para los niveles inicial y primaria. No podrá considerar ambientes de secundaria en la propuesta arquitectónica, ya que no corresponde a la concepción del proyecto. Es importante que al momento de nosotros estar solicitando la asistencia técnica, antes de desarrollar el proyecto también, ver y revisar en el MEF, en el SSI del Banco de Inversiones, que la formulación esté realizada de manera correcta, ¿no? Hay algunos casos en los que tenemos, por ejemplo, que la institución educativa es integrada, esto quiere decir que es inicial, primaria y secundaria, pero al momento de formular no se ha hecho la formulación del proyecto correctamente y solamente contempla ambientes de inicial y primaria. Esto quiere decir que por más que la institución educativa se desarrolle como integrada en los tres niveles, al momento de nosotros proponer en el programa arquitectónico solamente podemos poder contemplar los niveles de inicial y primaria. Entonces siempre hay que revisar que el proyecto esté bien formulado porque la concepción del proyecto no va a poder ser modificada, ¿no? Ya, si debemos de modificar la concepción del proyecto, ya deberíamos tener contacto con el MEF y ahí ya generaríamos otro proyecto de inversión de ser el caso. Entonces siempre hay que tratar de revisar esta parte antes de desarrollar el proyecto arquitectónico. Luego, como se mencionó al inicio, el anteproyecto se realiza la compatibilización de los estudios básicos. Cada especialidad nos definirá los lineamientos de la propuesta que debemos seguir. Entonces, del estudio de demanda definiremos la proyección de alumnos con la que contará el proyecto y en base a ello se obtendrá la cantidad y el dimensionamiento de los ambientes propuestos según las normativas del MINEDU, ¿no? Del proyecto de demolición vamos a definir si el proyecto será obra nueva en su totalidad o contará con ambientes existentes. De ser el caso que se mantengan ambientes, esto deberá ser tomado en cuenta para el dimensionamiento y ambientes del programa arquitectónico. Del estudio de mecánica de suelos, definiremos las características del tipo de suelo del terreno a intervenir y, de ser el caso, se considerará el emplazamiento arquitectónico. Esto quiere decir que si mediante el estudio de mecánica de suelos dentro del terreno nos indica que no podemos construir en una zona, esto va a influir en el emplazamiento que nosotros decidamos al momento de proyectar. Asimismo, también del estudio de mecánica de suelos nos van a indicar cuántos niveles podemos contar dentro del proyecto. Del estudio de topografía, se definirá el perímetro resultante de la superposición del levantamiento del terreno con el saneamiento físico legal. La propuesta arquitectónica deberá estar dentro del perímetro resultante y considerar las características del terreno. Además, se revisará la zonificación de los terrenos colindantes en un radio de 100 metros para la verificación de la compatibilidad de usos. Aquí podemos ver el proceso de la obtención del perímetro resultante. Tenemos el perímetro según el levantamiento topográfico, el perímetro según registros públicos, y de estas dos compatibilizaciones, ya en topografía, nos van a indicar un perímetro resultante. Es este perímetro resultante en esas líneas amarillas, que es el perímetro que nosotros vamos a utilizar en el desarrollo de arquitectura. Esto quiere decir que todos los planos que nosotros vayamos a tener en el expediente técnico tienen que estar compatibilizados con ese perímetro resultante. Luego, como ya se mencionó, en topografía también se hace un estudio de zonificación, y esa parte es importante porque se debe considerar que para la ubicación de los locales educativos, el MINEDU establece los usos incompatibles con locales educativos, ¿no? Se debe revisar lo indicado en la norma 239/2018 y ser considerado en el momento de la elección del terreno a intervenir. En esta parte nosotros tenemos que, cuando estamos eligiendo un terreno para proyectar la infraestructura educativa, tenemos que revisar lo que nos indica el cuadro número 1 en base a la incompatibilidad de ubicación, revisar todos los usos que no son compatibles y revisar exactamente qué nos indica cada reglamento
en base a las distancias y poder ver si es que nuestro proyecto está siendo propuesto en un terreno que va a ser viable. De ser el caso que no se pueda o que tengan estas incompatibilidad de usos porque el terreno que hemos elegido se encuentra con una cercanía de estos usos, hay que contemplarlo para ver si es que se puede tener la elección de otro terreno, porque en muchos de los casos los proyectos pueden caerse porque ya no serían compatibles con lo que nos indica el MINEO. Y por último, del estudio de la evaluación de riesgos, se definirá el área a intervenir dentro del terreno con base en los mapas resultantes del estudio de peligro, vulnerabilidad y riesgos. Y se deben tener en cuenta también las recomendaciones estructurales y de diseño en la propuesta arquitectónica que nos brinde el EVAR. Entonces, un ejemplo, podemos observar que en el mapa de peligro determina que el terreno con el que estamos contando en este mapa cuenta con una zona alta de peligro, ¿no? Que es la zona roja, ¿no? Por lo que debemos tomar en cuenta para el emplazamiento del proyecto, ¿no? Como podemos ver en la imagen de la derecha, nosotros en ese terreno vemos que toda esa parte de la pendiente es zona de peligro y nos estamos emplazando en la parte baja. Luego que hemos realizado la compatibilización de los estudios básicos y tenemos los lineamientos definidos, tenemos que saber cómo es el funcionamiento de la institución educativa que vamos a desarrollar en el anteproyecto. Debemos saber las características, las particularidades, los usuarios, los docentes y el plan de estudios con el que cuenta la institución educativa. Entonces tenemos que debemos saber también cómo son las características del servicio educativo. Para el nivel inicial, ¿no? Tenemos las iniciales tanto ciclo 1 como ciclo 2, y estas podrán ser polidocentes completos, polidocentes incompletos, unidocentes de ser el caso. Para primaria podrá ser polidocente completo y multigrado o unidocente. Y para secundaria tenemos dos tipos de jornada escolar. Tenemos la jornada escolar regular, la cual consta de 35 horas, y tenemos la jornada escolar completa, que consta de 45 horas semanales. La jornada escolar completa, o también llamada JEC, cuenta con mayor énfasis en el desarrollo de los cursos pedagógicos, brindándole al alumno mayores capacidades técnicas y tecnológicas de estar desarrollando una secundaria de JEC. Debemos revisar dentro de la página web de JEC Perú Educa, en donde encontraremos las instituciones educativas por regiones que cuenten con el sistema, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que desarrollar un proyecto de infraestructura educativa y nos toca desarrollar un nivel de secundaria, lo primero que debemos hacer es revisar si es que es de jornada escolar regular o de jornada escolar completa. Entonces, entramos a la página web, buscamos, ahí vamos a encontrar un mapa con todas las regiones, y ahí vamos a poder encontrar qué instituciones educativas están dentro de estas regiones como seleccionadas como JEC. Buscamos, y de ser el caso de que no estuviera en esta página web, pero el director de la institución educativa nos indica que el proyecto se desarrolla, que el colegio se desarrolla como jornada escolar completa, lo que hay que hacer es solicitarle al director y al UGEL un documento que esté firmado en donde nos acredite la resolución que se le asigna a esta secundaria como una jornada escolar completa. Entonces, para tener más información acerca de las características del servicio educativo que vamos a desarrollar, hay 3 ítems que nos ayudan a saber cómo es el funcionamiento actual y con qué características cuenta la institución educativa que vamos a desarrollar. Entonces tenemos el SCALE, que es la plataforma del Ministerio de Educación, contiene información del funcionamiento de la institución educativa actualmente. Luego también tenemos el proyecto curricular institucional, que es el PCI. Acá contiene la propuesta pedagógica de la institución educativa y es donde se sustentan las necesidades que debemos cubrir en el programa arquitectónico. Y por último tenemos el plan de estudios, en donde nos indican la organización de horas pedagógicas a la semana, las cuales debemos tomar en cuenta para la optimización de ambientes. Bueno, entonces acá vamos a realizar la búsqueda de la institución educativa que vamos a desarrollar. La podemos buscar por nombre, por código de local, por código modular y también por ubicación. Entonces, luego de que hemos realizado la búsqueda, nos van a salir un listado de instituciones educativas y, bueno, seleccionamos las que estamos buscando, ¿no? En este caso le damos clic al código modular. Bueno, dentro ya de la página web de la búsqueda, vamos a poder observar en la página de SCALE, y donde vamos a poder también verificar los datos como la ubicación, ¿no? En este caso, la institución educativa se encuentra en zona urbana, ¿no? También podemos ver el tema del turno, si es continuo solo en la mañana, si es continuo mañana y tarde, o solamente es en la tarde. Vamos a poder también encontrar información acerca de los docentes, de la cantidad de alumnos que tienen. En este caso puede ser el 2019, hay algunos casos que ya se ha actualizado el 2020. También cuántas son las secciones con las que contamos. Luego tenemos el plan de estudios. Dentro del plan de estudios vamos a encontrar las horas pedagógicas de la institución educativa, ¿no? Esas están basadas en el Currículo Nacional de Educación, y esas horas pueden ser modificadas de acuerdo al desarrollo de la institución educativa y su PCI.
El plan de estudio será requerido siempre y deberá estar anexado al expediente técnico, ya que es el sustento de optimización de ambientes, y para las instituciones educativas GEC es requerido, ya que la institución educativa se desarrolla en base a las horas pedagógicas por el curso, ¿no? Acá siempre es importante ver que en la malla curricular nos van a indicar, en este caso es una jornada escolar regular, 35 horas, y nos indican que por curso tienen asignada cierta cantidad de horas, ¿no? Entonces, cada institución educativa es particular y si bien pueden seguir esta malla curricular, pueden tener algunas particularidades, porque estas horas de libre disponibilidad siempre a veces se les da a matemática o a veces a comunicación, o se le puede dar también a arte o a educación física. Este tipo de modificaciones son las que van a estar indicadas en el PCI y son las que nosotros tenemos que tener en cuenta. Luego, ya que nosotros hemos definido cuál es la característica que vamos a desarrollar, ¿no? El proyecto debe cumplir con todo lo indicado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y con las normativas vigentes del sector de educación, por lo que una vez identificado las características de la institución educativa, se deberán revisar las normativas que correspondan. No se cuentan con normas técnicas para educación básica regular y educación básica especial, y además se encuentran con normativas y guías complementarias con lineamientos específicos para infraestructura educativa que desarrolla el MINEDU. Entonces, nosotros tenemos que, al momento de proyectar la institución educativa, en anteproyecto debemos revisar todas estas normativas y guías para poder asegurarnos que el proyecto vaya a estar de acuerdo a las normativas del sector, ¿no? Entonces ya tenemos para inicial y secundaria, y para inicial primaria y secundaria tenemos normativa vigente, para inicial es la 104, y para primaria y secundaria es la 208, ¿no? Tenemos también normativas para educación básica especial, y las guías que ya mencionamos. Entonces, para una institución educativa de nivel inicial, vamos a utilizar la normativa vigente 104/2019. Si contamos con una institución educativa de ciclo 2 y la demanda proyectada indica que se contará con un máximo de 19 alumnos, se va a utilizar la ficha técnica simplificada, que es la que nos indica en la 376/2018. Dentro de la ficha técnica simplificada, nosotros vamos a encontrar un programa arquitectónico más pequeño, más definido, ya que la proyección de la demanda es poca, ¿verdad? Luego tenemos que para una institución educativa de primaria y secundaria vamos a utilizar la normativa vigente, que es la 208, y en el caso de una institución educativa, sea secundaria GEC, aparte de la 208 vamos a tener que utilizar la 326 que es la 326/2019, que es donde se encuentran los lineamientos para un GEC, y también vamos a utilizar la 066, que es donde nos indican los lineamientos para el AIP, ¿no? Entonces acá es importante mencionar que cuando tenemos una jornada escolar completa, las aulas no son por secciones. Acá no vamos a tener un aula de primero de media, un aula de segundo de media. Acá vamos a tener aulas rotativas por cursos. Esto quiere decir que el alumnado es el que va a rotar por las aulas. Entonces, el aulas rotativas ya implica una mayor optimización de ambientes y un cálculo diferente para poder tener la cantidad de aulas que van a ser, ¿no? Una vez que tenemos definido ya la compatibilización de estudios básicos y sabemos qué tipo de institución educativa nosotros vamos a desarrollar, debemos considerar 4 criterios de diseño. El primero es la funcionalidad. La infraestructura educativa debe proyectarse de manera integral y responder a las características del servicio educativo, por lo que todos los ambientes deberán responder a las necesidades de la institución debidamente sustentados. Luego tenemos la accesibilidad. Toda infraestructura educativa debe ser accesible para todas las personas, incluida la población con discapacidad, por lo que deberá cumplir con lo indicado en la norma 120 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Es en esta parte de la accesibilidad en la que a veces surgen las preguntas, y es que siempre debemos requerir rampa en los niveles superiores. La respuesta es, bueno, sí, siempre debemos tratar de nosotros contar con la accesibilidad en todos los niveles, y en este caso sí deben ser por rampas, pero tenemos también la estrategia de diseño de la accesibilidad parcial, ¿no? Que nos indica que podemos tener en un primer nivel todos los ambientes básicos para que un estudiante con discapacidad pueda desarrollarse sin ningún problema y contar con una accesibilidad a todos los ambientes. Luego tenemos el criterio de optimización. El proyecto debe contemplar que todos los ambientes deben ser utilizados en su máxima capacidad, por lo que debemos revisar la compatibilidad de ambientes indicados en la normativa vigente. Y así contaremos con ambientes multipropósitos de uso continuo durante el horario escolar. Por ejemplo,
Si la carga horaria es poca para el AIP y esta actividad puede desarrollarse en un mismo ambiente con la biblioteca, según lo que nos indica la normativa, podemos unificar esas dos actividades en un solo ambiente para poder tener un ambiente funcional al 100%. Nosotros tenemos que revisar lo que nos indica el cuadro 38, en este caso de la 208, donde vamos a poder ver la compatibilidad de ambientes para poder ver si es que tenemos una institución educativa con poca población estudiantil y requerimos pues tener un uso de ambientes multipropósitos y un uso continuo al 100% para no tener ambientes en desuso durante la jornada escolar. Podemos revisar el grado de compatibilidad y poder realizar así la optimización de ambientes. Y por último, tenemos el criterio de sostenibilidad, ¿no? Se debe contemplar para el diseño arquitectónico la zona climática en la que se ubica el proyecto, por lo que la propuesta debe aprovechar o proteger los ambientes de las características climáticas del lugar. Debemos identificar la zona bioclimática en donde se encuentra nuestro terreno a intervenir, según lo indicado en la norma 110 del Reglamento Nacional de Edificaciones, y revisar las guías de MINEDU, porque aquí nos indican lineamientos de diseño en base a estas nuevas zonas bioclimáticas establecidas, ¿no? Entonces, nosotros antes de que vayamos a proyectar ya la infraestructura educativa, hay que revisar en qué zona nos estamos encontrando en base a estas 9 zonas que nos indican, y nosotros tenemos que ser capaces de que mediante estrategias de diseño que nosotros vayamos a proponer, pues solucionar el tema de asoleamiento, mediante orientación, cómo orientamos los volúmenes. Entonces todo eso está contemplado y hay estrategias que Minedu nos da en las guías de diseño, que hay que revisarlas como mencionamos antes, para poder tener una propuesta arquitectónica sustentada también y ser sostenible, ¿no? Luego tenemos el programa arquitectónico. Ya una vez que nosotros hemos definido cómo vamos a proponer, no tenemos las estrategias de diseño según los criterios de diseño que nos da Minedu, luego pasamos a ver con qué ambientes va a contar nuestro proyecto, ¿no? Entonces, el programa arquitectónico contará con ambientes conforme al tipo de servicio educativo y las características de cada institución educativa. Todos los ambientes propuestos en el programa deben responder al proyecto curricular institucional, ¿no? El PCI, por lo que el documento deberá ser solicitado y deberá ser presentado debidamente firmado por la UGEL y el director de la institución educativa. Acá es importante que el PCI sea revisado al momento de nosotros proyectar, ya que puede ser el caso que la institución educativa requiera ambientes que por normativa no están contemplados, pero según el PCI son requeridos, por lo que podrán plantear en el programa arquitectónico, ya que estos ambientes van a estar sustentados, ¿no? Entonces, existen 2 tipos de ambientes que serán propuestos. Tenemos los ambientes básicos para el desarrollo de actividades de aprendizaje, y también tenemos los ambientes complementarios para docentes, administrativos y, bueno, servicios, ¿no? Una vez definidos los ambientes que vamos a tener en la institución educativa, hay que definir el aforo, cantidad y metros cuadrados también, ¿no? Entonces, tenemos 2 partes. Tenemos la parte del cálculo y cantidad de ambientes, que esto deberá estar acorde a lo indicado en la proyección de demanda, ¿no? Es por eso que es importante la compatibilización, como se mencionó al inicio, y deberá cumplir pues, con los metros cuadrados, el índice de ocupación y especificaciones indicadas en la normativa. Luego tenemos el agrupamiento y dimensionamiento. En base a la proyección demandante efectiva con proyecto, se va a definir la cantidad de secciones con la que va a contar la institución educativa y la cantidad de alumnos por aula con la que vamos a contar, ¿no? Entonces, así también vamos a poder definir si es que la institución educativa es polidocente completa, si es multigrado, si es de carácter unidocente. Y acá también el aforo nos va a ser importante cuando nosotros también tengamos que dimensionar los ambientes que no sean aulas, ¿no? Como el AIP, como los talleres. Entonces, aquí tenemos un ejemplo para una institución educativa multigrado rural. Aquí tenemos que en el año 2019 la institución educativa se desarrolla como multigrado y para la proyección del 2031 se cuenta con un total de 35 alumnos. Entonces, lo que debemos tener en cuenta cuando realicemos el agrupamiento es el tipo de institución educativa con la que estamos trabajando. En este caso, la institución educativa se desarrolla de manera multigrado, ¿no? Y el aforo máximo para una zona rural en donde nos estamos encontrando es de 20 alumnos máximo, según la normativa 307-2019, que es la que nos indica el tema de racionalización de plaza, ¿no? Entonces, si tenemos este aforo máximo de 20 alumnos, luego de hacer el análisis vamos a poder ver que podemos tener un agrupamiento de 3 años por aula, ¿no? Con 2 aulas de 17 y 18 alumnos.
Luego, para realizar el dimensionamiento del aula, vamos a revisar lo que nos indica el cuadro 9 de la normativa vigente, en este caso la 208, y vamos a ubicar en el cuadro 9 el rango en el que se encuentran los alumnos por aula. Entonces, para este caso, se contará con estará dentro de un rango de 16 a 20 alumnos por aula, y dado que es una institución educativa multigrado, se contará con un índice de ocupación de 3 metros cuadrados. Entonces, vamos a tener 2 aulas de 60 metros cuadrados. La normativa 208, en el anexo 2, nos brinda programas arquitectónicos para servicios educativos multigrado rural. Entonces, vamos a poder encontrar, en este caso, en el cuadro 3, que está referido a 2 aulas, todo el programa arquitectónico que debemos contar para una institución educativa multigrado, ¿no? Entonces, si tenemos este caso, hay que revisar el cuadro número 3 para poder obtener el programa arquitectónico. Este es otro ejemplo para una institución educativa polidocente completa, también en zona rural. Esta institución educativa actualmente se desarrolla como multigrado, ¿no? Pero en la proyección al año 2031 supera la cantidad máxima para una aula multigrado en zona rural, por lo que la institución educativa va a pasar a ser polidocente completa, ¿no? Tenemos que en el 2019 tienen 53 alumnos, y para el 2031 vamos a contar con 87, ¿no? Que es casi el doble. Entonces, al igual que el otro ejemplo, vamos a revisar el cuadro número 9 de la normativa para ver el rango en el que pertenece nuestra demanda por año, ¿no? Entonces acá tenemos que tenemos alumnos de 12, 14, 13, vamos a tener aulas de 16 alumnos, entonces tenemos que revisar en qué rango estamos. En teoría deberíamos estar en el rango del 16 al 20, ¿no? Según lo que nos indica el cuadro 9. Pero acá también ya tenemos que ver el tema de, de optimizar los ambientes y poder usarlos al máximo, como se indicó al inicio. Entonces analizamos, ¿no? Si vemos que la cantidad máxima, que es 16 alumnos, llegamos recién al año 10, entonces es más convenible que nosotros usemos aulas de hasta 15 alumnos, porque recién en el año 10 vamos a poder utilizar como el rango del 16 al 20. Entonces nos vamos a quedar con 6 aulas de 30 metros cuadrados, que está dentro del rango de los 15 hasta los 15 alumnos, ¿no? Acá para una institución educativa polidocente completo es de 2 metros cuadrados, entonces hacemos el cálculo de 15 por 2 metros cuadrados, teniendo aulas de 30 metros cuadrados. En este caso hay que revisar también el cuadro número 40, porque ya es el programa arquitectónico para una institución educativa polidocente completa, y también debemos considerar pues el criterio de optimización para los ambientes que vayamos a proponer. Bueno, entonces ya cuando hemos hecho todo el tema de los ambientes, ¿no? Ya pasamos a lo que es el desarrollo en sí del expediente técnico, con todos los documentos que debemos contar. Para el tema de documentos, pues tenemos que presentar el documento de saneamiento físico legal. Este documento va a ser revisado al momento de solicitar la asistencia técnica en la etapa de admisión, ¿no? El documento tiene que estar a nombre del Ministerio de Educación. Luego también tenemos que para zonas urbanas vamos a requerir el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, y vamos a pedir la resolución de licencia de habilitación urbana. Luego también tenemos el documento del CIRA, ¿no? Que para una zona urbana vamos a solicitar un informe técnico emitido por el Ministerio de Cultura, ¿no? Indicando el motivo de la excepción. Y para una zona rural siempre vamos a solicitar el CIRA. De lo contrario, si el Ministerio de Cultura indica que no se requiere CIRA, entonces se va a indicar pues, el motivo de la excepción, ¿no? También con un informe técnico. Luego tenemos la memoria descriptiva de arquitectura. Aquí es donde nosotros tenemos que indicar todo el sustento del programa arquitectónico, cómo son las estrategias de diseño, cómo se encuentra emplazado, cómo es la zonificación, ¿no? Toda la información referente a cómo estamos elaborando el proyecto y cómo se desarrolla el proyecto de arquitectura tiene que estar dentro de la memoria. Bueno, luego tenemos también una parte de lo que es planimetría. Tenemos que adjuntar todos los documentos en DWG, en AutoCAD, y bueno, la planimetría consta pues del plano de ubicación, tiene que estar de acuerdo a la normativa. Luego tenemos que adjuntar también las plantas generales de arquitectura, los cortes generales, las elevaciones generales, los planos de desarrollo por módulo constructivo, detalles, planos de evacuación y señalización. Y por último, es un ítem importante también, son las acciones de contingencia para la continuidad del servicio educativo, ¿no? Que lo que nosotros le llamamos el plan de contingencia. El plan de contingencia es el conjunto de acciones a realizar para garantizar la continuidad del servicio educativo durante la ejecución de obra. Debemos considerar la reubicación temporal de los alumnos en ambientes adecuados para el desarrollo de las clases y las actividades complementarias. Acá debemos indicar la ubicación y usos del contexto en caso de que el local o terreno se encuentre a más de 100 metros.
¿no? Y si ese es el caso, que se encuentra a más de 100 metros, hay que coordinar con la especialidad de evaluación de riesgos, ya que se debe ampliar el área de estudio hasta incluir el terreno de contingencia. Como tenemos acá que cuando estamos desarrollando el expediente técnico, siempre tenemos que desde el inicio contemplar lo que es el plan de contingencia, porque esta reubicación de alumnos nos indica a nosotros que tenemos que hacer la búsqueda de un ambiente o de un terreno o algún local en que pueda apoyarse con la reubicación de los alumnos, ¿no? Entonces, como estamos seleccionando un terreno nuevo, un terreno aparte de donde nosotros estamos desarrollando el proyecto, este terreno, esta nueva ubicación, también tiene que ser contemplada en el estudio de evaluación de riesgos. Entonces, como acá se indica, ¿no? De estar a más de 100 metros, debemos pues ampliar el área de estudio del informe de VAR. Entonces, siempre es bueno que al inicio y cuando estemos haciendo la compatibilización, tengamos definido este plan de contingencia, o al menos la ubicación, para que ellos también puedan tenerlo y como parte de su estudio, ¿no? Y bueno, el contenido mínimo del plan de contingencias, pues también tenemos que juntar una memoria descriptiva, ¿no? En la que nos indique cómo va a funcionar esta contingencia. Luego necesitamos el plano de arquitectura, ¿no? El plano de distribución, de ser el caso de módulos, o también tenemos el caso del plano de ubicación, porque es un nuevo terreno. Luego tenemos que presentar los compromisos firmados por autoridades que garanticen el cumplimiento de la propuesta arquitectónica. Esta parte de acá del compromiso es importante porque nosotros vamos a proponer un nuevo local y nosotros tenemos que cerciorarnos de que el propietario de ese terreno nos va a dar la autorización de poder emplazarnos ahí o de hacer algún trabajo para poder ubicar a los alumnos. Entonces, el dueño del local tiene que saber que nosotros vamos a utilizar ese terreno y darnos autorización, y eso tiene que estar adjunto al expediente técnico. Y por último tenemos unas recomendaciones al momento de estar elaborando el expediente técnico y también ya para cuando se va a subir a la plataforma, ¿no? El primero es, siempre tenemos que revisar el anexo número 9 de la directiva, porque en este anexo 9 van a encontrar la ficha de revisión con la que nosotros procedemos a hacer la revisión del expediente técnico, que nos llegan acá a asistencia técnica. Entonces, mientras ustedes están elaborando el expediente, siempre es bueno que revisen este anexo, porque van a poder encontrar todos los ítems con lo que debe contar el expediente. Entonces pueden hacer como un checklist, ¿no? Ver la ficha, ver qué estamos solicitando, qué es lo que vamos a revisar, y asegurarse de que cuando ustedes estén desarrollando la memoria o los planos, pues cuenten con lo que estamos nosotros revisando, ¿no? Al igual que revisar la ficha para arquitectura, esto es importante revisarlo para todos los estudios básicos, ¿no? Luego tenemos que todos los planos de arquitectura deben estar presentados en el formato editable y también en PDF, y hay que verificar que la información que se está indicando en la memoria descriptiva pues concuerde con los planos de arquitectura, ¿no? A veces nos indican una memoria descriptiva de un colegio y cuando vamos a ver los planos no son compatibles, o a veces el plano de ubicación no es compatible con el de arquitectura. Entonces esta información nosotros tenemos que revisarla antes de subir el expediente técnico. Y por último hay que verificar que los documentos y la planimetría pues se encuentran con la información que requerimos y que se encuentran en el formato solicitado. Más o menos para ver cómo podría ser la presentación ya de lo que es el expediente técnico, tenemos que, en el tema de membretes, no todos los documentos presentados en el expediente técnico deben contar con membrete, tanto documentos en PDF como planimetría, ¿no? Esos membretes tienen que contar con el nombre de la unidad ejecutora, el nombre del proyecto, el nombre de la institución educativa, el código de inversión, el código local, código modular, ¿no? Toda esta información tiene que ser consignada dentro del membrete, y también cuando estamos ya haciendo el membrete para planos, tenemos que indicar la nomenclatura de la lámina, ¿no? En este caso, la lámina 1, lámina 2, el plano de ubicación tiene su nomenclatura U1. Entonces, todos los planos tienen que contar con esa nomenclatura, porque en la memoria descriptiva se indica también la relación de planos, ¿no? Y tiene que concordar con lo que estamos colocando en el membrete. Luego tenemos el documento del CIRA. Como ya se indicó, para una zona urbana vamos a solicitar un informe técnico, ¿no? Este informe técnico por lo general se hace mediante una inspección al terreno, y también tenemos en el caso pues del CIRA, ¿no? Un documento que hay que adjuntar. Entonces siempre vamos a solicitar el documento por el Ministerio de Cultura, y en el expediente técnico tiene que estar o es el informe técnico o es el CIRA, ¿no? No podemos adjuntar documentos en blanco o documentos como declaración jurada de municipalidades indicando que no requiere CIRA, sino que el CIRA y el informe técnico tiene que estar indicado por el Ministerio de Cultura, ¿no? Que es la entidad pertinente. Luego, para el plano de ubicación tiene que estar de acuerdo a lo establecido en la norma 20 de la ley 29090,
¿no? Tiene que contar con toda la información, tenemos que contar con las secciones de vía, de ser el caso que tengamos parámetros urbanísticos, hay que indicar los parámetros urbanísticos, también la información de áreas del proyecto, si es que tenemos demolición, hay que indicarlas, hay que indicar estos metros cuadrados. Estos metros cuadrados de demolición, de ser el caso, tienen que ser compatibles con lo que estamos nosotros presentando en la especialidad de demolición. Luego, dentro del plano de localización, tenemos que indicar todo el tema del uso de los contextos, ¿no? Es por eso que siempre en esta parte del recuadro del plano de localización solicitamos que sea un radio mínimo de 100 metros para poder nosotros también revisar que los usos del contexto sean compatibles con el local educativo, ¿no? Y en el plano ya de ubicación, pues hay que indicar dónde se están emplazando los volúmenes, ¿no? Cuáles son los volúmenes y cuáles son las áreas libres. Toda la información tiene que estar pues dentro del plano de ubicación y de acuerdo a los formatos. Luego tenemos que indicar en el expediente técnico qué tipo de terreno nosotros estamos utilizando. También, como indicamos al inicio, nosotros realizamos una compatibilización, ¿no? Entonces, topografía, suelos y riesgos nos van a indicar también, si es que tuviera de ser el caso, obviamente, si es que nosotros contamos con un terreno tipo 1, si es que contamos con un terreno tipo 2, o si es que tenemos un terreno tipo 3, ¿no? Entonces, dentro de la normativa nos indican esos tres tipos de terreno que nosotros tenemos que revisar, porque cada tipo de terreno tiene unos porcentajes diferentes para diseñar, ¿no? Tenemos el área libre, que varía del 30 al 60%, también tenemos el área de ingreso con un índice de ocupación diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno pequeño, vamos a hacer un tipo 1, en donde el tipo 1 nos indica pues que podemos contar con ciertos ambientes fuera del terreno que nosotros vamos a utilizar, ¿no? El tema del Zoom puede estar fuera del terreno, el tema de la losa deportiva también puede estar fuera del terreno. Luego, si tenemos un terreno tipo 2, es cuando nos indica que vamos a tener todo el programa arquitectónico dentro del terreno, y en el terreno tipo 3 es, bueno, cuando tenemos un terreno extenso y podemos utilizar o sea, todo el terreno, y bueno, también vamos a poder contar con un área de expansión a futuro, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tenemos un terreno tipo 3 que nosotros decimos que es, bueno, es grande el terreno, y nosotros pensamos que es terreno tipo 3, pero luego de hacer la compatibilización con riesgos, con suelos y con topo, nos indican que hay zonas en las que nosotros no vamos a poder construir? Entonces, nuestro terreno ya no es terreno tipo 3, sino puede ser tipo 2, o hasta puede ser el caso que sea tipo 1, dependiendo de las características del terreno, ¿no? Entonces, por eso en esta parte es importante identificar qué tipo de terreno estamos nosotros trabajando, y en base a la compatibilización ya mencionada al inicio, ¿no? Y en la presentación de las plantas generales, pues hay que presentar las plantas completas, ¿no? Las plantas no se presentan por módulos, se presentan como un plano integrado. Todos los volúmenes, estos volúmenes tienen que ser presentados, ¿no? Indicando los nombres de ambiente, hay que indicar áreas exteriores, áreas interiores, metros cuadrados de los ambientes, hay que indicar la nomenclatura de los cortes, la nomenclatura de las elevaciones, proyecciones, ejes, cotas, ¿no? Y lo más importante es que si nuestro proyecto cuenta con más niveles, siempre tenemos que desarrollar todos los niveles, ¿no? El plano del primer piso, plano del segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, de ser el caso, y un plano de techos. Siempre hay que presentar un plano de techos. En muchos casos a veces no presentan el plano de techos, hay que indicarlo también. Y los cortes generales también tienen que estar, al igual que en los planos, pues son los cortes de manera integral de todo el proyecto, no solamente por módulos. Acá en los cortes nosotros tenemos que pasar las líneas de corte por secciones que nos vayan a indicar espacialidad, que nos indiquen las conexiones que tienen el exterior y el interior, los ambientes interiores, si es que tenemos desniveles o si es que tenemos más niveles. O sea, los cortes tienen que pasar por ambientes interiores y exteriores, y que nos indiquen, pues, y que nos ayuden a explicar el proyecto. De nada nos sirve pasar líneas de corte por veredas o por ambientes completamente exteriores, porque no estamos cortando espacialidad, no estamos cortando ambientes, y esto no ayuda a poder ver cómo funciona el proyecto, ¿no? Entonces, igual las elevaciones, ¿no? Las elevaciones se tienen que presentar completas. Si es que nuestro terreno cuenta con 3 frentes, se van a presentar las 3 elevaciones, ¿no? Las elevaciones también tienen que tener la misma lógica que los cortes, ¿no? Completas, con las proyecciones de los volúmenes que están en la parte posterior, los ejes, las cotas, los niveles de pisos terminados, ¿no? El diseño de las fachadas y todo lo que compete al proyecto. Luego tenemos el cuadro de áreas del programa arquitectónico.
Este cuadro de área es el que nosotros tenemos que presentar en la memoria descriptiva y este programa arquitectónico es el que va a estar basado pues, en la normativa, ¿no? Entonces, este ejemplo es el que tenemos que poner en la memoria, mencionamos el tipo de ambiente que estamos utilizando, el nombre del ambiente, la capacidad, cuántos alumnos van a estar dentro de estos ambientes, el índice de ocupación según la normativa, el área neta según la norma técnica, la cantidad de ambientes con los que vamos a contar, en este caso vamos a contar con 6 aulas, pero pueden ser en el caso de 10, no sé, hay que indicarlo siempre, y también el área según el expediente técnico, ¿no? Porque en muchos casos pues no tenemos el área exacta que vamos a requerir, ¿no? Entonces siempre hay que indicar el área, y esta área según el expediente técnico tiene que ser compatible con los planos, ¿no? Tenemos que revisar que el área de aula, en este caso son 40.80 metros cuadrados, dentro de los planos sea 40.80 metros cuadrados, pues, ¿no? Para finalizar esta exposición, tenemos 5 preguntas frecuentes, 5 preguntas que por lo general siempre nos han hecho, entonces, para poder desarrollarlas con ustedes. La primera es, ¿cuál es el contenido mínimo de la memoria descriptiva? La memoria descriptiva, como se indicó, es el documento que va a ser el sustento de todo nuestro proyecto arquitectónico, entonces tiene que tratar de tener toda la información posible, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar el ítem de antecedentes, de objetivos, de alcances, de justificación del proyecto, qué normas utilizamos en la elaboración del proyecto, ¿no? En este caso, como ya se mencionó, tenemos normas vigentes, ¿no? Que es la 204 y la 208, entonces nosotros tenemos que revisar que nuestros proyectos estén actualizados ya a la normativa vigente del Minedu, ¿no? También tenemos el tema de ubicación y tipo de terreno, ¿no? En esa parte de ubicación y tipo de terreno hay que indicar lo que ya mencionamos, ¿no? El uso del contexto, qué tipo de terreno tenemos, ¿no? La zona bioclimática en la que nos estamos encontrando. Luego tenemos el ítem de infraestructura existente. Acá también de nuevo regresamos a la compatibilización. Si demolición nos indica que vamos a demoler todo o vamos a tener una demolición parcial, ¿no? Hay que indicar cómo va a ser estos volúmenes, si es que estamos manteniendo algunos volúmenes, ¿no? Una pequeña reseña de cómo son, una pequeña descripción. Luego tenemos el ítem de capacidad según el estudio de demanda, que hay que indicar pues cuál es la proyección, ¿no? Cuál va a ser nuestra población a la que nosotros vamos a abastecer. Luego tenemos el dimensionamiento de ambientes, ¿no? Eso ya lo indicamos, ¿no? El agrupamiento de secciones, en base a qué estamos proponiendo el dimensionamiento. Luego indicamos el programa arquitectónico mediante el cuadro de áreas que ya mostramos también. La descripción de la propuesta del diseño arquitectónico. Este ítem es importante porque acá vamos a poner todo lo que nosotros hemos diseñado en planos, lo vamos a tener que indicar en este ítem, ¿no? Entonces, acá debemos indicar cómo estamos orientando los volúmenes, cómo funciona nuestro diseño, ¿no? O sea, hay que indicar zonificaciones, zona pedagógica, zona administrativa, zona de servicios, zona de área exterior, ¿no? Hay que indicar cómo son las circulaciones, mediante un pequeño cuadro con esquemas, ¿no? Acá también hay que indicar cuáles son nuestras estrategias de diseño para la zona bioclimática en la que nos estamos encontrando, ¿no? Acá hay que indicar cómo estamos haciendo la orientación, ¿no? Dependiendo de la zona en la que estemos. Luego tenemos el tema del mobiliario y equipamiento tecnológico, y por último la relación de planos, que son los que vamos a presentar en el expediente técnico, ¿no? De nuevo, dentro de la memoria descriptiva hay que indicar también los lineamientos que nos indica el PCI, ¿no? Y de ser el caso, que nuestra institución educativa tenga alguna particularidad que esté sustentada por el PCI, hay que indicarla, ¿no? La segunda pregunta es, ¿cómo desarrollo el plan de contingencia? Para nosotros desarrollar el plan de contingencia, como ya indicamos, es la reubicación de los alumnos durante la ejecución de obra. Hemos detectado 4 posibilidades, ¿no? Tenemos el primero, que es el terreno vacío o desocupado, cuando el plan de contingencia se desarrolla en un terreno desocupado, donde se instalarán los módulos provisionales. Dentro de ese terreno vacío o desocupado, nosotros vamos a hacer la propuesta de unos módulos prefabricados, ¿no? Entonces tenemos que ver qué módulos vamos a instalar, ¿no? Tenemos los ambientes pedagógicos y tenemos el tema administrativo y los de los servicios. Entonces, en esta parte acá también es importante ver el tema de optimización de ambientes, porque si bien nosotros estamos proponiendo una implementación por un tiempo determinado, también hay que ver pues, que nosotros no vamos a solicitar 10 módulos, cuando en verdad por temas de optimización y por temas de cómo funciona el colegio, podemos requerir menos, ¿no? Entonces, acá es importante también ver que si por este periodo determinado de tiempo podamos tener el tema de optimización al máximo para contar con menos cantidad de módulos, ¿no? Y dentro de esta opción hay que presentar la memoria descriptiva,
Un plano de ubicación, el plano de desarrollo, ¿no? En el plano de desarrollo hay que presentar el plano de arquitectura, hay que presentar el plano de evacuación y señalización, y luego también tenemos que presentar el acta de compromiso, pues, ¿no? Que nos estén, el dueño, el titular, el dueño del terreno, que nos indique que nos está dando el terreno, nos está cediendo el terreno para nosotros poder utilizarlo. Luego la segunda opción es el terreno del proyecto, es cuando tenemos un terreno grande y podemos utilizar una parte destinada para el plan de contingencia. Entonces, cuando tenemos esta opción, es importante delimitar dónde va a ser nuestra obra, o sea, dónde estamos nosotros teniendo nuestra obra, nuestra ejecución de obra, y dónde nosotros vamos a colocar el plan de contingencia. No hay que delimitarlo con un cerco, hay que indicar los ingresos, ¿no? Por dónde van a ingresar los trabajadores de la obra, por dónde van a ingresar los alumnos, ¿no? Cuáles son los horarios, porque tenemos que tratar de que no se junten estos ingresos. También hay que indicar cómo van a ser los módulos, en qué parte, cómo van a ser distribuidos, hay que indicar cuál es la lejanía a la obra, ¿no? Y lo mismo, en las mismas consideraciones cuando tengamos un terreno vacío o desocupado, ¿no? Hay que ver el tema de cómo estamos emplazando los módulos, ¿no? Entonces, para esta opción también presentamos una memoria descriptiva, presentamos un plano de ubicación que vendría a ser el mismo del terreno, pero indicando pues el área de contingencia. Y también presentamos los planos de desarrollo, ¿no? Arquitectura, evacuación. Luego el tercer caso es cuando no es institución educativa existente. Esto quiere decir cuando nosotros tenemos un colegio funcionando en un terreno A y nuestra proyección de arquitectura es en otro terreno, es un terreno B. Entonces, si nosotros estamos trabajando en otro terreno, sí, pues no requerimos reubicar a los alumnos porque pueden seguir dando clases en donde se encuentran, ¿no? Entonces, si tenemos este caso, también hay que ver cómo es esta infraestructura en la que se está teniendo las clases, ¿no? Entonces hay que presentar un informe técnico del estado de infraestructura para poder verificar que se encuentra en condiciones adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas, ¿no? Hay que indicar que la infraestructura donde se están teniendo los niños clases no vaya a colapsar durante el periodo de contingencia, cuando están ejecutando la obra. Entonces, en este caso, juntamos la memoria descriptiva, juntamos un plano de ubicación también, y aparte, juntar un informe técnico, informe de seguridad, ¿no? En este caso, acá también hay que ver el tema de que estén dentro de los 100 metros, dentro del radio de los 100 metros. Si estuviera a más, hay que indicarle al especialista de evaluación de riesgos que tiene que contemplar la ubicación de la infraestructura educativa existente, ¿no? Y por último tenemos el préstamo o alquiler del local, ¿no? Entonces, al mismo que el caso anterior, ya tenemos una edificación construida y también tenemos que presentar un informe técnico del Estado, ¿no? Ahora, acá cuando tenemos un préstamo de un alquiler de un local ya establecido que no es una institución educativa, tenemos que ver qué local estamos nosotros eligiendo, ¿no? Porque en muchos casos puede ser un local comunal, pero también puede ser nos ha tocado casos en los que ceden ambientes de una municipalidad. Entonces, en estos casos hay que ver bien que los ambientes sean los necesarios, ¿no? Que cuenten con los metros cuadrados necesarios para poder tener a los niños ahí, sobre todo también ver cómo funciona el tema de los servicios higiénicos, si es que se cuentan con zonas libres para la recreación, ¿no? En esos casos se puede proponer obras de acondicionamiento a los ambientes, no reforzamiento, de ser el caso, implementaciones de tabiques, no lo sé. Pero acá es importante ver también que los ambientes no sean compartidos pues, con funcionarios que estén trabajando dentro de la infraestructura en la que vamos a elegir, ¿no? Entonces, es un tema, en este caso, hay varios puntos que contemplar, y al igual que en todos los casos hay que presentar la memoria descriptiva, el plano de ubicación, el informe técnico de seguridad. Ahora, para nosotros estamos desarrollando el plan de contingencia, siempre vamos a utilizar la demanda con la proyección al año de ejecución, ¿no? Entonces eso quiere decir que si estamos trabajando un proyecto con una demanda al 2031, vamos a utilizar pues el año de ejecución que vendría a ser en el 2021, pues, ¿no? Que es el próximo año. La tercera pregunta es, ¿qué presento si según la plataforma Scale el colegio está en zona urbana, pero no se cuenta con certificado de parámetros ni con resolución de habilitación urbana? Si nosotros en el Scale salimos que estamos en una zona urbana, pero la realidad es que todavía no tenemos un plan de desarrollo urbano o recién se está elaborando y todavía estamos considerados como zona rural, hay que adjuntar una declaración jurada en la que indiquemos esto, no la declaración jurada debidamente firmada, indicando pues que no se cuenta con
en el caso de la resolución de habilitación urbana que no la contamos, y en el caso con parámetros, pues adjuntando la declaración jurada con los parámetros negativos, ¿no? Entonces, esta es la manera en que nosotros nos cercioramos y nos aseguramos de que ustedes no se encuentren en la zona que se indica el escale, ¿no? La pregunta 4 es, ¿debo presentar CIRA si según la plataforma Escale el colegio está en zona urbana? Como mencionamos también con anterioridad, siempre vamos a solicitar un documento emitido por el Ministerio de Cultura. En este caso, si es una zona urbana, se va a solicitar un informe técnico. El informe técnico, por lo general, siempre lleva anexado la inspección técnica que se le hace al terreno. Y bueno, en el informe técnico pues nos indica que están exentos del CIRA por temas pues de infraestructura existente o una de las excepciones, ¿no? Y siempre se le va a recomendar implementar el plan de monitoreo arqueológico. Este plan de monitoreo arqueológico tiene que ser contemplado también en el presupuesto de obra, ¿no? Y por último tenemos cómo se calcula la cantidad de ambientes por carga horaria, ¿no? Entonces, esto es más que nada para el tema de la optimización de los ambientes que vamos a tener en el programa arquitectónico. Entonces, para nosotros calcular la cantidad de ambientes básicos, vamos a requerir el total de las secciones por horas pedagógicas del área curricular, en este caso es la malla, sobre el total de horas pedagógicas por el coeficiente de utilización. Entonces, el número total de secciones, ¿de dónde lo sacamos? Del acuerdo a lo indicado en la demanda y el agrupamiento que hemos realizado, ¿no? Si tenemos 6 secciones, si tenemos 12, 5, eso nos lo va a dar la demanda y eso ya lo tenemos que tener cuando hayamos realizado el agrupamiento. Luego tenemos las horas pedagógicas del área curricular, eso es la malla curricular, ¿no? El plan de estudios, ¿no? Aquí nos van a indicar si es que tenemos 5 horas de matemática, 6 horas de matemática, y dependiendo de matemática, comunicaciones, ¿no? Luego tenemos el total de horas pedagógicas, ¿no? Para una institución educativa de jornada escolar regular secundaria son 35, para primaria son 30, y para una JEC, ¿no? De jornada escolar completa son 45 horas semanales. Y por último tenemos el coeficiente de utilización, que es el porcentaje de utilización del ambiente, ¿no? Para unas aulas se van a contar con el 0.90, ¿no? que es el 90%, y para los demás ambientes como talleres, AIP, loza deportiva, vamos a utilizar el 100%, que es equivalente a 1. Entonces, esa es la fórmula que tenemos que utilizar para la optimización de ambiente. Nosotros vamos a realizar los cálculos con estos cuatro ítems, ¿no? El número de secciones, las horas pedagógicas, el total de horas pedagógicas y el coeficiente de utilización. Entonces, cuando nosotros realicemos la fórmula, nos van a salir por lo general, nos van a salir números no exactos, entonces nos pueden salir un punto 6. Si tenemos un punto 6, 0.6, esto nos indica que nuestro porcentaje va a ser del 60% de utilización del ambiente, entonces eso se aproxima al 1. Ahora, si nosotros tenemos que nos sale un punto 4, sería un 40%, entonces ese ambiente del 40% todavía puede ser unificado con otra actividad para poder llegar al 100%, ¿no? Entonces, es así el rango en el que nosotros tenemos que manejar la optimización de los ambientes. Igual para mayor información de cómo se hace el cálculo y cómo es el proceso de optimización, hay que revisar lo indicado en el punto 14.3.3 de la 208. Ese es el final de la exposición. Si tuvieran alguna consulta y si es que desean que se repita algo de alguna diapositiva de la presentación, por favor, lo podrían indicar.